Seguimos en punto de partida, estamos en comunicación con Gustavo Martínez, secretario general de la CTA Autónoma de la provincia de Santa Fe, referente de ATE. Gustavo, buenas tardes. Una situación especial, el fallecimiento de Alberto Piccinini, un hombre que ha marcado el sindicalismo santafesino y argentino, ¿no? Te queríamos consultar qué ha representado en tu perspectiva y cuál es el legado que deja Alberto Piccinini. Piccinini alentó dos oleadas fundamentales, creo que para esa reserva de dignidad que queda en el sindicalismo como organización obrera, organización de trabajadores, de trabajadoras. Tuvo la oportunidad de participar con uno de los con un protagonismo innegable en eso que sucedió, en esa construcción que se dio desde el fines de los 50, los 60, ¿no? Y que él tomó la posta esa y paseó la dignidad por lo que fue esa gesta popular que fue el Villazo, ¿no? Sin duda. No se cansó de contar y recontar y hacer participar a quienes él consideraba que habían sido los verdaderos protagonistas de esa pueblada de los 70, ¿no? de un pueblo, ¿no? Más allá de su pertenencia al gremio de los metalúrgicos, en un gremio complicado a la hora de hablar como planteaba, ¿no? De democracia sindical, de base, de la administración de los fondos, ese componente, siempre decimos, ético, épico y hasta estético, que esos compañeros como Piccinini, como Agustín Tosco, como Atilio López, como René Salamanca, le dieron, ¿no? Y digo esto porque fue un gran dirigente en cuanto a marcar claramente que el verdadero protagonista había sido el pueblo. Y eso por ahí es una frase hecha, no en Villa Constitución, no esa construcción popular que se dio, donde creo que participaron no solamente los delegados, los activistas gremiales, sino el conjunto del pueblo, los ferroviarios, los maestros. Hoy se habla mucho y se hace justicia con el protagonismo de las compañeras. Bueno, es como que en Villa Constitución no hacía falta remarcar eso. Creo que todo lo tenían del primero al último de los vecinos, digamos, de Villa Constitución, y fue obviamente creo que se resume los mejores sueños, los mejores anhelos, hacerse eco de los mejores programas como fueron contagiados cada uno de los obreros protagonistas de Villa Constitución, digo, contagiados por esos programas de Huerta Grande, de La Falda, el mensaje aquel del 1 de mayo del año 68, y eso expandido de una forma hermosa. Por eso hablaba también de lo estético, ¿no? La solidaridad entre las organizaciones. Fíjate vos que había un debate muy, muy duro en el país, en el mundo, sobre distintas tendencias. Bueno, Piccinini fue la cabeza de un grupo numerosísimo de compañeros que polemizó con sus propias organizaciones en cuanto a la necesidad de la organización. Compañeros del movimiento sindical de base que provenían, digamos, que tenían una dirección partidaria, compañeros en ese momento, bueno, la JP, Montonero, que tenían también las directivas de conformar una organización. Bueno, sectores del trotskismo, sectores del cristianismo, sectores del radicalismo, sectores del peronismo no JP, pero todos polemizaron y debatieron con sus propias organizaciones que la verdadera herramienta era esa lista marrón que
estaban fundando en Villa Constitución por cuestiones muy básicas, por cuestiones, digamos, de manejo de fondo, de esto de que el gremio es simplemente trabajadores organizados para defender sus derechos y los derechos de su familia, y en eso en eso se sentían representados todo aquel que peleara en Villa Constitución. Creo que si tiene un nombre, si le hay que poner un nombre y apellido, sin ninguna duda, así como en Córdoba, lo que fueron Tosco y Atilio López, creo que en esta zona es Alberto Piccinini, que ya es un nombre colectivo. Por eso los más amigos, los más conocidos, siempre se encargaron de hablar del Cabezón, del Pichi, ¿no? Siempre para hablar de cuestiones personales y de esa pelea diaria, esa construcción diaria que se da, los afectos, se encargaron de separar ese Alberto Piccinini, que ya estaba escrito en la historia, con esto de los apodos, ¿no? Del Cabezón, el Pichi, con una carga muy, muy importante de afecto. De afecto, claro. Estás hablando de debates en una etapa histórica muy rica, en una Argentina industrial, más allá de las distintas características de los distintos gobiernos. Argentina entre el 45 y el 76 tuvo distintas expresiones en el gobierno: el peronismo, las dictaduras, el frondicismo, Ilia, Onganía, Lanusse y finalmente el peronismo, pero todos dentro del marco de una Argentina industrial. Por supuesto había problemas, represión, había persecución, proscripción, pero una Argentina donde el grueso de los jóvenes, el grueso de los trabajadores tenía acceso a bienes básicos y por supuesto a lo esencial, que es el trabajo como ordenador social. Hoy vivimos otra Argentina, ¿no? Y por supuesto el sindicalismo tiene un desafío enorme, me imagino, ¿no? Un debate muy profundo en ustedes para recuperar la capacidad de Argentina de generar trabajo, ¿no? Como ordenador, y en un momento de crisis y de pandemia muy fuerte, Gustavo, y en un momento también, como los indican los distintos estudios, además de gran pérdida de poder adquisitivo de los sectores que tienen la suerte de ser asalariados. Lo que sucedió en Villa Constitución marcó la historia de Latinoamérica. O sea, lo que sucedió en Villa Constitución en el año 75, toda esa oleada popular de protagonismo, de democracia, que se veía como una herramienta para la transformación, bueno, después tuvo en el año 75 una tremenda represión que fue la antesala del golpe de Estado. Poder ver que ese centenares de dirigentes que tuvieron que ver con esa gesta, fueron perseguidos, tuvieron que exiliarse, muchos desaparecidos, torturados, bueno, una lista, creo que no faltó nada a cometer por el lado de los genocidas en esa zona. Y que esos compañeros como Piccinini, que salieron de la cárcel y lo primero que se plantearon era la recuperación de sus herramientas, ¿no? Que no solamente pasaba por recuperar la UON de Villa, sino que recuperar los partidos. Siempre el aliento a que aparecieran, darle paso para los jóvenes, lo que ellos también habían recibido. Me parece que eso se contrapone con toda una tendencia también que se ha acentuado, ¿no? El tema de la burocratización, la corrupción, la complicidad con planes de ajuste, con gobiernos. Se ha mantenido, digamos, la memoria en cuanto a que el salario es salario, no es medio salario. Ningún dirigente sindical está mandatado para salir a negociar medio salario o 3/4 partes del salario. Eso me parece que se mantiene de una forma por momentos que alienta y por momentos es dolorosa cuando uno ve también que
que ese contagio de esa forma de entender el sindicalismo y la política, ¿no? Que no es, que para algunos sectores será una mala palabra, digamos, por todo lo que sucede, pero me parece que sí, más cuando se ha pulverizado los salarios, ha crecido la tercerización que se denunciaba en ese momento, ¿no? Ese Claro. fraude laboral de las patronales como para desentenderse de los derechos. Recurrir al Estado, y hoy recurrir al Estado y saber que el Estado también produce y reproduce ese esquema de negar los derechos laborales básicos, reproduce la tercerización, la precarización, ni hablar de que ese conflicto que se dio era por que los metalúrgicos veían que había fondos y que dentro de lo que había que hacer con los fondos era un salud propia, ¿no? Que tenían que aportar no solamente a la salud de los metalúrgicos, sino a la salud de esa ciudad que estaba fundada a la sombra de esta cuestión, de esta oleada industrial que se venía. Fíjate vos, hoy la salud, ¿dónde está parada? El sentido que tiene, cómo la van corriendo a que sea un negocio más, y esa pelea heroica de este pueblo de Villa Constitución que la intentaba, o en todo caso intentó y dio paso muy serio como para que la salud sea un derecho que no sea cuestionado por ninguna patronal, por ningún gobierno, por ningún burócrata sindical. Se mandó el aniquilamiento, ¿no? Porque esos decretos de un gobierno constitucional también duelen a ese debate. Me parece que la cosa pasaba por darle sentido a esa democracia, ¿no? Gustavo Martínez, te agradecemos estas reflexiones sobre una figura ejemplar para el sindicalismo de la provincia de Santa Fe, pero también para la República Argentina. Hablamos de Alberto Piccinini y la seguimos en otro momento, ¿no? Bueno, gracias a vos. Un abrazo grande. Seguimos en Punto de Partida.